¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estás aquí. Ayúdame por favor, dile a alguien, te felicito por estar aquí, me da gusto verte. Dígale a alguien eso por favor, que te salga de lo más profundo. Damos gracias a Dios por poder vernos y poder recibir a cada uno de los que están aquí hoy, ¿verdad? Y a ti que vas a ver este video en la mañana, en la tarde, en la noche, te dejamos un gran abrazo para todos ustedes. Bien, ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra paradigmas o paradigma? Simple y sencillamente se aplica en un contexto donde se vuelve un sinónimo de ejemplo o modelo. Y en la vida hay diferentes paradigmas y por eso a veces decimos hay que cambiar el paradigma. Se está refiriendo a esos modelos o ejemplos que hemos tenido y que de pronto van cambiando. Vamos a poner ejemplos. Hablemos de los paradigmas de los pastores. Hay un chiste por ahí que dice pastor sin panza no da confianza, pero ese no es un paradigma. Ese es otros dicen los pastores tienen el púlpito incluido, ¿no? Que es la barriga donde apoyan la Biblia. Pero esos paradigmas, otro paradigma que hay es que los pastores deben de ser pobres, malentendiendo la humildad. Claro, hay otros temas donde puede haber desbalances y no estamos hablando de eso, pero ¿qué tal la vestimenta del pastor? ¿No hay paradigmas para eso? ¿Se acuerdan de eso? Cuando tú ves o se veía a un pastor, pues el pastor siempre de traje, siempre de corbata, en cada reunión. Y no digo que esté mal, está bien hacerlo. Pero el problema es cuando esa vestimenta se vuelve un paradigma, es decir, esa vestimenta es ejemplo de santidad, de rectitud, de que así deben vestir todos, cuando realmente no es así. Pocos saben que la razón por la cual la iglesia en los años y en los siglos pasados se vestía, como decimos nosotros hoy, se ponía su ropa de vestir, no informal, no casual, sino la mejor ropa. Pocos saben que eso lo empezó a hacer la iglesia para juntar en una misma congregación a peones, empleados, trabajadores, donde ese día iban a escoger su mejor ropa, cada quien con su contexto, ¿verdad? Cada quien con su calidad de ropa, pero su mejor ropa. Y entonces la idea era que el mensaje para la comunidad de la iglesia era que ese día todos eran iguales, porque todos vestían de la mejor forma, nadie era el patrón de nadie, nadie era el esclavo de nadie, y entonces ellos con su ropa, vistiéndose así para ir a las reuniones de la iglesia, querían dar ese mensaje: todos somos iguales. Pocos saben esa historia. Y entonces, a partir de ese paradigma, a veces la gente dice: ¿a dónde vas? ¿A la iglesia vestido así? ¿Verdad que sí o no? Claro, hay de vestimentas a vestimentas, ¿verdad? Yo les digo siempre a los jóvenes: yo tanto cuidando mis pantalones para que no se me rompieran, y ahora la moda es traerlos agujerados. Está bien, nada más que no se te cuele un aire y te vayas a enfermar, pero bueno, está bien, úsalos así si te gustan así, con los debidos cuidados, ¿verdad? Porque ya hay unos que, bueno, pero la clase no es de moda, el tema es paradigmas. Un pastor, por ejemplo, tienes una iglesia. ¿Cómo debe de ser la reunión de una iglesia? Y hay paradigmas, modelos y ejemplos que cuando se establecen como una ley, las siguientes generaciones la siguen, pero no saben por qué la siguen. ¿En dónde dice en la Biblia cómo debe de ser una reunión en la iglesia? ¿Dónde dice en la Biblia que debemos reunirnos el domingo? No dice en la Biblia eso. Pero se empiezan a establecer modelos. Y entonces el modelo es: nos reunimos en domingo. Está bien, no hay problema. Es el día que la mayoría está libre y puede ir a la reunión. Pero el problema es cuando ese paradigma empieza a establecer modelos de pensamiento
que cuando dejan de ser funcionales, de todas maneras los queremos seguir usando, y el efecto que provocaban antes ya no se provoca ahora, y por lo tanto el alcance que se puede tener se deja de tener por los paradigmas. Yo me acuerdo cuando dirigía la alabanza, yo dirigía hasta hora y media de alabanza, de música. Yo cuando llegaba con los músicos llegaba con 15 canciones, 5 más o menos, 5 para danzar, 5 para desdanzar y luego 2 de adoración. Y llegaba con mi lista, aquí está, y todos en aquellos años sabíamos que 15 canciones estaban bien para la alabanza, y de pronto empezamos a levantar un paradigma: esta es la buena alabanza. ¿Quién dice? Y entonces la gente, cuando llega a esa iglesia, dice: ok, esta es la manera de alabar a Dios. Va a otra iglesia y lleva un paradigma, y entonces dice: aquí la alabanza no está buena. ¿Me estoy explicando? La iglesia necesita, con respecto a los paradigmas, hacer algo, porque la vida lo exige, la vida misma nos lo enseña. Como padres tenemos paradigmas. A mí mi mamá me enseñó una manera de hacer las cosas, mi papá igual, a mi esposa igual, su papá y su mamá. Pero resulta que cuando llegamos a formar un hogar, vamos a romper algunos paradigmas de ellos y formar los nuevos, para que ahora nuestros hijos los aprendan, y cuando ellos se casen, ahora ellos establezcan unos nuevos. Lo que no se debe de perder de vista es para qué funcionaban esos paradigmas, esos ejemplos o esos modelos. Y la Biblia es clara, es muy clara, ahorita lo vamos a ver. Así que entonces, si la vida tiene paradigmas, ¿por qué los tiene? Los tiene. Tú vas a encontrarte con personas que tal vez te digan: ¿cuánto tiempo dura tu reunión? 1 hora. Uy, no, eso no. Y habrá quienes te digan: ¿cuánto dura? 1 hora y media. No, pues eso ya, como dijo una persona, para que un mensaje sea del cielo no tiene que ser eterno, ¿verdad? No, ustedes ya quieren ser eternos en la tierra. ¿Cuánto tiempo? Yo me acuerdo, fíjense, cuando yo era pastor, comencé a ser pastor, teníamos que llegar a las 9 de la mañana, Buti, a las 9. Teníamos que checar. El pastor había puesto: tienes que llegar y registrarte. Llegas después de las 9:05, ya no ministras, ya no participas, ya no sirves. Entonces acababan las 9:05, quitaban la lista, el pastor la revisaba, la firmaba. Fíjense nomás, el que no estaba en la lista, aunque hubiera llegado pasándose 20 altos, ya no iba a servir. Qué coraje, ¿te imaginas? Venir desde lejos, brincarte los altos, que te venga correteando la policía y le digas: no me detengo porque voy al culto. Y llegas a la reunión y te digan: hoy no, por 1 minuto, por 2. De 9 a 10 era oración, 1 hora de oración. A las 10 escuela dominical, de 10 a 11 escuela dominical. Y ahí tenían que estar todos los servidores, de 9 a 10 orando, de 10 a 11 escuela dominical. A las 11 empezaba la alabanza. Esa es solo una reunión, solo una. De 10 a 11 la escuela, de 11 a 12 alabanza. No, pero agárrense. De 12 a 2:30, 3, predicación. ¿Cuántos me quieren acompañar a esa reunión? No, se andan muriendo para la media, ya están deshidratados de la prédica. Y así era semana tras semana. Salíamos a las 3, en lo que la gente se despedía a las 4, a las 6 había que regresar, y todos los servidores regresaban a las 6. Otra vez, de 6 a 7 oración, de 7 a 8 alabanza, y de 8 a 9, ahí sí ya nos daban menos tiempo, de 8 a 9 predicación. Estábamos todo el día en la iglesia. Y muchos decían: eso es buscar a Dios. No, yo decía: eso es alargarse mucho. No necesariamente eso es buscar a Dios. ¿Sí me explico? Es como el joven que va a la escuela y no aprende nada, y está de 7 a 2. Y por eso se inventó el dicho: bueno, tú vas a la escuela, pero no estudias nada. Los paradigmas existen en la vida. Tú tienes paradigmas en tu vida. Paradigmas personales, familiares, eclesiásticos. Tienes paradigmas, déjame decirlo de esta manera, espirituales. Algunos dicen 1 hora es tener una vida de oración fuerte. 15 minutos no, eso no te ayuda a crecer en Dios.
Leer un versículo no te va a servir de nada. Hay paradigmas. ¿Qué tenemos que hacer con los paradigmas? Una de las cosas que tenemos que hacer, y ahí se centra la reflexión de esta tarde, esta mañana, es reaprender. Dígalo conmigo: en la vida necesito reaprender. Fíjate lo que dice el diccionario de reaprender. Dice, es una tendencia o es la tendencia para actualizarse. Hay palabras que se los digo como pastor y se lo digo como cristiano de muchos años, que de pronto yo me doy cuenta que le da miedo a la gente cristiana, a los cristianos. La palabra actualizarse les da miedo, pero para que la palabra de Dios permanezca firme, se mantiene actual. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que las generaciones pueden cambiar, las formas pueden cambiar, pero la palabra es actual. Si la palabra es actual, ¿por qué la iglesia quiere vivir en el pasado? De las glorias del pasado. Y cuando digo iglesia me refiero a cada persona, no me refiero a las organizaciones, aunque también, dicho de paso, las organizaciones a veces nos pasa eso. Hablaba esta semana con algunas personas y les decía, el problema que yo veo que tienes, eran líderes, algunos de ellos pastores, y les dije, es que en tu cabeza solo tienes una manera de hacer el ministerio, y no solo hay una, hay más de una de hacer ministerio. Algunos me preguntaban, ¿ya me van a levantar como pastor? ¿Debo dejar mi trabajo? Y le dije, no, pero es que yo he visto que los que son pastores dejan su trabajo. Sí, pero no es la única manera de hacerlo. Puedes ser un empresario, puedes ser pastor, dependiendo de lo que Dios esté haciendo contigo. Y se tienen que romper paradigmas, reaprender para poder tener alcance en la vida. Tendencia de actualizarse. 2, cambiando los paradigmas. Eso es reaprender, cambiando los paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Ejemplos o modelos. Repita conmigo, ejemplos o modelos. Así hoy llegas con la dominguera a tu casa y voy a cambiar los paradigmas, y tú ya sabes de lo que se trata. Y luego dice, fíjense bien, esto es lo interesante. Reaprender es volver a experimentar, volver a vivir, es decir, tener una vivencia fresca, no del recuerdo del pasado. Es volver a vivir mediante un proceso voluntario, utilizando nuevos patrones para, escuchen esto, resignificar, y esta otra, recodificar experiencias. ¿Se acuerdan cuando los dos discípulos estaban con Jesús? Los dos estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. 3, Jacobo, Pedro y Juan. Cuando ven a Jesús transfigurarse, ¿cuál fue su codificación de ver a Jesús transfigurado? Maestro, hagamos enramadas. Estaba Moisés y ¿quién más se apareció? Y Elías. Y dicen, y quedémonos aquí. Es decir, cuando ellos están viendo una visión del cielo, una transfiguración de Jesús, su paradigma es, cuando eso pasa, es para establecernos aquí. Y Jesús les dice, no nos vamos a quedar aquí, tenemos que descender de este lugar. Porque la manera en la que nosotros vivimos el presente, si seguimos usando las mismas experiencias, escuchen, no la esencia la llevamos siempre. Quiero ser más claro. Tus papás te enseñaron a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, nos vemos, que te vaya bien. Ok, a lo mejor tú hoy lo cambias, no dices buenos días, tal vez dices ¿qué tal te va? O los jóvenes que dicen ¿qué onda? ¿No? Estás haciendo lo mismo, estás siendo educado para comunicar el interés que tienes por una persona cuando está llegando. ¿O qué tal está otra de los jóvenes? No, que se ven y chido. Y digo, ¿chido? Yo me acuerdo que el chido era un personaje de Luis de Alba. Pero bueno, chido. Bueno, es más, hay unos que ni hablan. ¿No has visto a los jóvenes que les cuesta trabajo hablar ya? Nada más llegan y... Pero ya en su manera de mostrar, me interesa verte. Y es todo lo que te dice.
Tenemos que reaprender. La razón de reaprender, escuchen, no es para estar reinventando cosas, para estar yendo hacia cosas nuevas. No, lo importante de reaprender está en la segunda parte que les dije, es volver a experimentar, tener la misma viveza. Si tú vives un momento, por ejemplo, de hoy como de alabanza, yo fue increíble, y dentro de 15 días que estamos juntos no lo vives igual, y tú crees que el de hoy fue bueno, pero el de la siguiente semana no, quiere decir que tu paradigma está basado en lo que sientes y no en hacia quién diriges tu alabanza. Podemos cambiar las formas de alabar a Dios, podemos cambiar el ambiente de un auditorio, pero seguimos diciendo Jesús es el único camino para ir a la vida eterna. Seguimos diciendo Él es el único que merece ser en gran manera exaltado. Seguimos diciendo no hay otro camino para ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Los paradigmas pueden cambiar, pero la vivencia debe de ser la misma, experiencia. Y las dos cosas más que son importantes de reaprender es resignificar. A veces la gente dice amén, pero no sabe lo que significa amén. No es la reacción emocional a una palabra, es la expresión de una convicción. Ustedes saben que amén significa así sea, así es, o es verdad, o creo en eso. Cuando alguien dice amén, lo que está expresando es eso. Es verdad lo que oigo, es cierto lo que oigo, pero no porque piensa igual, sino porque lo ha experimentado. Y de pronto el amén deja de tener significado. Se piensa que solo es la buena respuesta de la predicación y de conexión con el pastor, cuando no, es la expresión de yo creo eso, yo lo he vivido, eso es real, yo lo abrazo en mi corazón. ¿Me explico? Cuando la Biblia dice di gloria a Dios, no significa da gloria a Dios, no significa decir gloria a Dios. Está bien decir gloria a Dios, pero cuando la Biblia dice da gloria a Dios, no significa eso, significa vive de manera íntegra delante de Dios. Por eso la gente hoy puede decir gloria a Dios. El esposo puede decir gloria a Dios y no darle gasto a la esposa. Yo sé que aquí nadie sabe de eso, pero no darle gasto. ¿Le está dando gloria a Dios? No, porque como cabeza de su hogar debería de ser proveedor para los suyos. Y puede decir gloria a Dios, pero ha perdido el significado. ¿Qué tiene que hacer? Reaprender. Ahora, algunos dirán, pastor, ok, todos tenemos paradigmas, todos tenemos que revisarlos, los vamos a cambiar y para eso hay que reaprender. ¿Qué nos ayuda a reaprender? Quiero leerles 2 versículos. Hechos capítulo 10 para ver esto en la Biblia, porque está claro en la Biblia. Cuando tú lees la Biblia ves diferentes historias de reaprendizaje. Por ejemplo, Abraham pasó de ser sedentario a ser nómada por un tiempo y tenía que reaprender la vida. En esta pandemia tuvimos que reaprender, ¿no es cierto? No me olvido de una reunión de matrimonios que tuvimos. Y imagínense, o sea, yo apenas tengo 50 y de repente vi que la tecnología me había rebasado. Entonces, pues yo me pongo bien modosito delante de mi iPad, del iPad, y veo que decía iPad 2 y dije, no, pues van a decir que quién es el iPad 2, entonces le voy a cambiar y le cambié el nombre, le puse mi nombre, pero yo no sabía que eso solo me sale a mí. Allá seguía saliendo iPad 2, ¿no? A los que estaban en la transmisión. Entonces mi esposa me decía, no, hazle así. Y estábamos en plena plática de matrimonios y mi esposa y yo peleando. No le digan a nadie, ¿eh? No, Ruth, que hazle así. Y yo le digo, no, pues es que ya está viejito, ya hay que echarle la culpa a algo. Le dije, es que está viejito. Y ella, no, viejito el mío. Dice, el mío está más viejito que el tuyo. Y ahí estábamos bien padre en la reunión de matrimonio. Le dije, oye, y le puse mute al micrófono, no nos hayan estado ahí oyendo los hermanos. Lo bueno es que, ¿quién era? iPad 2, le dije. Y entonces me metía y me salía, y mi hijo que estaba controlando la transmisión
Cuando sale dice, ¿quién sabe quién estaba en la reunión? Se metía y se salía, se metía y se salía. Y yo empecé a vivir esa experiencia que yo había escuchado hace algunos años atrás de algunas personas que decían, no, eso en la tecnología no me gusta, se me hace muy complicado. Y de pronto yo dije, hey, ya, ¿qué pasó? Ya me está dejando atrás esto, ya no sé qué hacer. Un día me quise contactar con un pastor por Zoom, ahí estábamos, ya entré, yo también, no te veo, yo tampoco, ay, mejor vamos a hacerlo por WhatsApp. Tengo que reaprender o me quedo atrás. O van a venir mis nietos y, hijo, préndeme esa cosa del DS y súbele al otro para que el S funcione. O lo sigo haciendo porque reaprendo. Bien, Hechos 10 dice, luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Está hablando de animales, nadie piense en la suegra ni en los amigos malos. No, Señor. Fíjense, por el modelo que él tenía, su primera respuesta, ¿cuál fue? No, Señor. Dijo Pedro. ¿Por qué? Aquí estaba su paradigma. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Y Dios sabía que ese paradigma en la vida de Pedro le iba a impedir responder al llamado de la casa de Cornelio. Lee todo el capítulo 10, por favor. Y en ese contexto el Señor nos muestra, como otros tantos, que para ser de alcance, para llegar, para abarcar, para tocar más lejos la vida del Hijo, no solo lo toco proveyendo, ahora lo toco inspirando. No solo lo toco inspirando, ahora lo toco impulsando. No solo lo toco impulsando, ahora lo toco modelando, para que Él pueda ahora desarrollar su propia vida. No solo lo toco a través de la provisión, que tenga comida, escuela y que tenga techo, sino que ahora lo toco, necesito alcanzar. Y para alcanzar tengo que reaprender, porque si tú, hombre, aprendiste de tu padre o de las generaciones pasadas que ser padre es trabajar, traer dinero y dejar que la esposa se encargue de todo, tienes que reaprender que tus hijos necesitan verte en la casa, necesitan ver modelos en tu vida de trato, de educación, de respeto a la esposa, de cuidado a la hija, de responsabilidad, de cumplimiento, de alimentación, de lo que tú quieras. Necesitas reaprender para alcanzar más áreas de la vida de tus hijos. ¿Me explico? Ahorita hablé a los hombres, no digan los hombres, ¿qué pasó, pastor? No nos eche la carga a nosotros. Ahorita les digo a las mujeres, hay que reaprender. Porque un día aprendimos que ser cristiana es, Señor, que mi esposo me ame. Y Dios dijo, hey, ¿por qué me echas la bolita a mí? Ayúdalo a que él te ame. ¿Cómo, Señor? Primero arréglate, hija. Yo te amo porque soy Dios, pero Él te va a decir, ay, ¿a qué horas me la cambiaron? Lo mismo los hombres. Lo mismo los hombres. Cuando la ibas a ver, ibas con tu mejor loción. Y ahora ya ni compras loción. Agarra la de bebé de tus niños, te la echas. No, esa ya no. Es una tuya que tienes que invertir, que huela bien, que cuando agarre tu ropa diga, ay, huele a él. ¿Verdad? No que diga, ay, esta es de tu papá. No. Se ríen porque les ha pasado, ¿verdad? Muchas de ustedes dan gracias a Dios por el cubrebocas porque ya no huelen bien todo lo que está en la casa. 4 claves para eso. Cuatro claves. La primera, les voy a dar las citas. Voy a leer solo las más cortas, las que son un poquito más largas se las dejo para ustedes en casa. Génesis 12:1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar o te mostraré. ¿Saben que eso significa? Involucraba paradigmas. Todo lo haces como nómada, ahora lo vas a tener que hacer como sedentario, ahora como nómada. Tenía que empezar a pensar en una forma distinta de hacer las cosas. Abraham, piensa un poco en eso.
las costumbres, ubicado lo que estaba a su alrededor. Ahora salir a un lugar desconocido, dejar de conocer a la gente que conocía. Tenía que entrar en un reaprendizaje. Los paradigmas iban a cambiar porque tenía que ver cómo amoldarse a los lugares que iba. Pero ¿cuál fue el paso? Sal de tu tierra. El primer paso para reaprender es estar dispuestos a salir, a dejar algo. Pero escucha, no se trata de dejar por dejar. Recuerda, el reaprendizaje es resignificar, recodificar y mantener una vivencia fresca en nuestras vidas. Si hablamos de Dios, es todo lo que tú vas a dejar en tu vida. Si tienes que dejar un rasgo de religiosidad, si tienes que dejar una manera que aprendiste de hacer las cosas, si tienes que dejar una forma en cómo te enseñaron o te dijeron que debían de ser las cosas, no lo dejas solo por dejarlo, lo dejas en aras de tener una experiencia fresca con Dios, y lo dejas con la mira de resignificar, recodificar o revalorar las cosas que hoy vives. Yo les he dicho que durante algunos años, hoy sigue esa enseñanza vigente entre la iglesia, pero durante algunos años yo fui parte de esa enseñanza porque me la enseñaron, porque la viví. Se acerca el fin de año, donde el fin de año era hablar que la Navidad es mala, la Navidad es mala, es un espíritu contrario al espíritu, y tantas cosas que se dicen. Algunos de ustedes no saben de eso y les recomiendo que ni le busquen, pero la gente nos hablaba y todos, como queríamos agradar a Dios, empezamos a dejar de poner adornos. Bueno, ni siquiera un mantel con nochebuenas podíamos poner, porque la nochebuena evocaba el espíritu de la Navidad, y solo hay un espíritu, y es el Espíritu Santo. Entonces todo este discurso que sonaba a querer agradar a Dios, ¿quién no quiere agradar a Dios? Todo cristiano quiere agradarlo. Entonces aprendimos que había que dejarlo. Nunca nos dimos cuenta que estábamos dividiendo familias, porque estaba el inconverso que decía: ¿a dónde llevas el árbol? Y la esposa decirle algo como: es que esto no le agrada a Dios. Y no nos dimos cuenta que sin querer estábamos dando un mensaje equivocado. Cuando eso cambió, cuando yo llegué a este lugar y la congregación empezó a crecer, de las primeras preguntas que me hicieron, porque yo llegué por ahí de agosto, septiembre, era cuando se iba a acercar el fin de año: pastor, ¿puedo poner árbol? Yo dije: ya me di cuenta. Y tuvimos que reaprender en eso y otras cosas. ¿Qué teníamos que hacer? Salir. Pedro tuvo que salir. Él llega a la casa de Cornelio y le dice: ustedes saben que para los judíos no es permitido juntarse con gentiles, y ustedes saben que menos entrar a sus casas. Y Dios le había dado un mensaje: tienes que salir de esa manera de pensar para que seas alcance para otras personas. ¿Me explico? ¿Cuál es el primero? Estar dispuesto a salir. Segundo, Gálatas 1:16 dice: pero aún 15:16, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por una gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Iba a ser de alcance a los gentiles. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Pero cuando a Dios le plació revelarme. Ustedes conocen la Biblia, la vida de Pablo. Si no, lean sus cartas, lean Hechos, ahí viene su testimonio, parte de su conversión. Y él creía que servía a Dios persiguiendo a los cristianos, como hoy en día algunos creen que sirven a Dios señalando lo que algunos cristianos hacen. No voy a hablar más de eso, pero hay hasta canales de YouTube. Y vamos a analizar si realmente esta mujer es pastora, porque usa zapatillas y como sierva de Dios no. Ya estoy viéndolo nomás de morboso, a ver qué dice.
como algunos de ustedes. Comprenderán. No ha cambiado mucho eso. Pablo creía, ten cuidado cuando te vuelves juez de alguien, porque es probable que creas que estás sirviendo a Dios cuando realmente estás yendo en contra de algo que Dios quiere hacer. Ten cuidado. Hay una gran diferencia en marcarle a alguien su error por amor a él, en decirle lo que a ti no te gusta para que él haga lo que a ti te gusta. Hay una gran diferencia. ¿Qué tuvo que hacer Pablo? Sencillo, abrazar una nueva forma, pero seguir sirviendo a Dios. No dejó de servir a Dios, pero ya no persiguió a la iglesia. Ya no. Recuerdo aquel hombre que le gustaba mucho tomar, esposo de una hermana de la iglesia. Y ya varios habían querido llevarlo, decimos, a los pies de Jesús. También nuestras frases, ¿no? Ven a los pies de Jesús. ¿Dónde están los pies de Jesús? Pero son nuestras frases, pues, perdónenos por nuestras frases. Y entonces él llegó la hermana y me dice: pastor, a mi esposo le han querido hablar de Cristo, pero él nomás no quiere. Entonces cuando lo vi, lo saludé, le vi la cara de ahí viene otro. ¿Conoces estas caras de ya llegó el otro? Le dije: hola, ¿cómo estás? Y empecé a hablar. No le hablé de la iglesia, no le hablé de la Biblia. ¿Dónde trabajas? Oye, ¿a qué equipo de fútbol le vas? Le empecé a hacer una plática y pronto su rostro empezó a cambiar, como: ¿no me va a decir que venga a los pies de Jesús? Después de un rato terminamos de hablar y me dijo: ¿le puedo decir algo? Es la primera vez que me siento cómodo en una conversación con alguien que conoce a Dios, que no me quiere forzar a recibir a Jesús en mi corazón. Me gustaría seguir hablando con usted. Para no hacer la historia larga, un día recibió a Jesús. La forma diferente. Hay que abrazar una nueva forma en tu vida. Lo vas a hacer. Miren, ya estoy por cerrar. Cuando mis hijos cumplieron, no sé, Abdiel tendrías unos 11, Andrea unos 13. Volvimos a ir a la playa, ¿te acuerdas? Ya habían crecido, ya eran adolescentes. Habíamos dejado de ir cuando eran niños. Pasaron algunos años, volvimos a ir, pudimos ir, ya eran adolescentes. Entonces me los llevo a la alberca. Mi esposa se quedó a descansar, nos vamos a la alberca, pero ya eran adolescentes. Y entonces yo estaba lo bueno es que estaba solo. Primero estaba solo. Entonces ellos se metían y: niños, vénganse para acá. No, Andrea, Abdiel, no, a tu hermana, trae para acá. Y ahí estaba yo. Y luego, como de aquel lado estaba hondo, y de repente empiezan: y si aventamos esto y lo rescatamos, y yo: no, hazte para acá. Y vente para acá. Y ahí estaba yo de ridículo, sentado en la escalerita de la alberca aquí. No, Andy, no, ya ve. Y ahí estaba yo. Ni cuenta me di cuando empezó a llegar gente. Y yo seguía con: no, Abdiel, ya, no, déjenla que se quede ahí, ya, vente para acá. Que es que aventé a mí, déjala ahí en el fondo de la alberca, ya, vente para acá. Cuando de repente me doy cuenta, ya me había yo metido al jacuzzi, y de repente prenden el jacuzzi, hermano. Pues parecía tobogán, y yo estaba todo así, dando vueltas en el jacuzzi. Volteo a ver a mis hijos, riéndose mis hijos. Papá, ¿qué? No, es que no quiero que se ahoguen. Se me olvidó que ya no eran niños. Tenía que reaprender. Después pasó tiempo, ya fuimos de jóvenes, y mi esposa y yo estábamos en la habitación. Les hablamos a su habitación y no estaban. Ya se habían salido. Y uno con el celular: ¿dónde andan? Tengan cuidado con tu hermana. No, ¿dónde estás? No, aquí en el lobby del hotel, papá. No hemos salido. Tienes que reaprender, ¿no es cierto? Cuando ya crecen, cuando ya el domingo es ella y yo y Abdiel, no, pues ya hizo planes. Tienes que reaprender. Todos tenemos que reaprender. Los hijos tienen que reaprender. Ya es: yo me voy, yo pago. Ya no paga mi papá. Ahí es donde los papás tenían que decir: amén, sí. Se les fue.
Termino. El último aspecto que quiero darte está en Éxodo 17, por favor léelo en casa, versículos 11 al 13. Si lo ponen ahí para ustedes está bien, mientras yo hablo, ustedes lo tienen ahí. Pero para reaprender y para revisar tus paradigmas que hoy tienes y los que van a cambiar en tu vida, deberás de salir, deberás de abrazar la nueva forma, pero también deberás de descubrir. Así como yo descubrí que estaba haciendo el ridículo. Y a veces no va a ser grato, porque de repente cuando ya vi que la gente hasta la gente estaba divirtiendo conmigo. Y me vi haciendo algo que antes yo había dicho, esos papás ridículos que a sus papás no los dejan ser. Y de pronto yo estaba haciendo el papá ridículo, cuidando a 2 adolescentes, pensando que eran niños. Tuve que descubrir que ya no eran niños. Tuve que descubrir que tenían que aprender sus propias vivencias y darse sus propios golpes. Cuando eres padre de un niño, quieres que no le pase nada, pero cuando ya está creciendo, tienes que dejar que ellos vivan. Ahora los aconsejas. Y entonces descubres. Y cuando descubres, como fue el caso de Moisés, que levantó la vara y veían que ganaban contra los amalecitas, y luego se le bajaban las manos y veían que perdían, descubrieron que en ese momento, no siempre, no se volvió la estrategia para pelear, fue en esa ocasión. Entonces 2 hombres, Hur y Aarón, le levantan las manos, lo hacen sentar y empiezan a vencer hasta que Josué acaba con los amalecitas. Descubrieron que las manos levantadas era la forma para ese momento. Si Dios hace algo contigo en este tiempo, no creas que esa es la forma para siempre, porque Dios es un Dios de nuevas misericordias. Él lo puede hacer nuevo otra vez. En este tiempo nosotros como iglesia hicimos algo que yo nunca había hecho. Le pedí a la iglesia que se sumara para pagar la renta. Yo nunca había pedido eso. Me sentía incómodo. Pensaba que era un acto de no tenerle fe a Dios, hasta que Dios me enseñó y me dijo, no es así, la casa es de todos, que todos se sumen. Entonces les invité. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, si tú no sabías, por mi casa es que tú te registras y cada mes aportas una cantidad. La base son 120 pesos. Si de ahí puedes dar 10,000 que no sabes qué hacer con esos, lo puedes dar y lo dirigimos a la renta. Nunca lo había hecho. Aquí está mi esposa, que yo oraba y le decía, lo hago, no lo hago, me meto a trabajar, vendo un riñón de Abdiel, ¿qué hago para que podamos pagar la renta? Y un día, hablando con el pastor Ofir, que ustedes conocen, me dijo, ¿y por qué no le has dicho a la iglesia que se sume? Así, me la soltó. Y me dijo, ¿por qué llevas tú la carga solo? Tus brazos se están cansando. Necesitas a Aarón y necesitas a Hur y necesitas una piedra donde sentarte, Ludwig, porque si no te vas a enfermar. Y yo dije, sí es cierto. Entonces un día les dije, ¿se quieren sumar? Y ándale que se suman. Y yo dije, tan fácil. Y yo orando, Señor, que venga maná, que caiga el maná. Y Dios me decía, hey, no necesitas hoy maná, así lo hice antes. Hoy tienes a la gente, es la iglesia, están contigo, creen en la visión, les he hablado, he bendecido sus vidas, diles que los necesitas. Lo hice y con eso pagamos hoy la renta. Hay que descubrir nuevas formas. ¿Quieres orar en esta tarde? Hoy Dios lo que te ha dicho es, todo lo que te he enseñado te ha servido, pero tengo nuevas maneras de hacerlo. Y por eso tienes que reaprender. Tienes que salir, dejar algunas cosas. Tienes que descubrir otras. Y como vimos en el segundo punto, tienes que abrazar las nuevas etapas de tu vida. De esa manera vas a alcanzar más. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tu temporada, tu tiempo, tus compañeros de trabajo. Y de eso se trata. El evangelio es alcance.
ese alcance, y por eso tenemos que reaprender. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta oportunidad de vernos. Estamos en un tiempo de reaprendizaje, la verdad es que sí, Señor, en muchos sentidos, de redescubrir. Ayúdanos a que este reaprendizaje no tenga jamás el objetivo de una mera inquietud, sino de resignificar, de recodificar y sobre todo de mantener una experiencia viva contigo. Ayúdanos a ser personas, creyentes, cristianos, que no hablemos de la historia que tú has hecho antes en nosotros, sino que sigamos hablando de la historia que escribes hoy, porque seguimos aprendiendo. Espíritu Santo, yo te pido que a cada uno nos guíes. Todos necesitamos guianza. Te pido que cada uno de los que están aquí en cada área podamos reaprender para tener nuevos logros y mejores alcances. Y como iglesia, ayúdanos a mantener un espíritu de reaprendizaje. Bendigo a cada hombre y mujer. Toda necesidad la pongo delante de ti, especialmente aquellas que parecen imposibles para nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra economía, en nuestra familia. Cualquiera que sea el tema que hoy parece imposible para los que estamos aquí, los que nos ven en esta transmisión, en esta grabación, te pido que te muestres ahí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, los que están dispuestos a reaprender, vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús.